Bueno, buen día, ¿cómo están todos? Vamos a arrancar la clase de hoy. Un poco la idea es hacer una teórica en relación al nuevo tema que tenemos por delante. Es una teórica de iniciación del trabajo. Lo voy a compartir. Y como les decía anteriormente, de este trabajo que tenemos por delante, que es el Centro Cultural, Deportivo y Social, es esta noción del equipamiento público como dinamizador social, que es un poco cómo empezar a pensar este proyecto, pero desde un punto de vista más como conceptual, entendiendo distintas cuestiones que hacen al tema del Centro Cultural, Deportivo y Social. Y en ese sentido, lo que pensaba, me parecía interesante, acá lo vemos a Le Corbusier, que tal vez fue como uno de los primeros arquitectos que empezó a pensar en esta noción de la transformación social, o sea, cómo la arquitectura podía generar esta suerte de transformación social en relación un poco también a sus compañeros de época, a sus contemporáneos, que son ni más ni menos que los Siam, ¿no? Que es esta serie de arquitectos que se reunían para un poco pensar como esta suerte de nuevo mundo a partir de todo lo que sucedió en el siglo XX con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, en Europa, donde prácticamente las ciudades quedaron totalmente devastadas. Había como una necesidad de volver a pensar un poco, bueno, cómo la sociedad de alguna manera podía volver a realizarse, ¿no? Y para eso también había como que pensar un poco los espacios, la arquitectura. Me parecía interesante de alguna forma comenzar por este lugar en relación a pensar esto de si la arquitectura, porque también quedó un poco como una suerte de nostalgia en relación a si esta arquitectura en realidad generó una transformación social o no, ¿no? Acá vemos un poco este plan que hizo Le Corbusier para la ciudad de París, que es el plan Voisin, que es una ciudad para 3 millones de habitantes, donde obviamente había como una noción de generar como un cambio total, hasta incluso había una noción de plantear la idea de un hombre nuevo, de una sociedad nueva, casi que funcionara como una suerte de máquina, ¿no? A partir de estos 4 elementos que era habitar, trabajar, recrear y circular, un poco todo estaba pensado en ese sentido y había como una suerte de un borrón y cuenta nueva de la historia a partir de estas nuevas edificaciones, estos nuevos espacios públicos. Y tal vez uno de los elementos de esa arquitectura que son como más significativos para tratar de interpretar esa transformación era esta suerte de noción de planta libre, donde el espacio público pasaba por debajo de estas plantas libres en los edificios y se construía esta noción de encuentro entre las personas y esta suerte de humanidad, que un poco tiñe toda esta arquitectura y toda esta idea como de transformación social, ¿no? Por otro lado, toda esta visión centroeuropea que pasa en ese momento a partir de los Siam, y de la mano de Le Corbusier como el exponente número uno, en el afán de Le Corbusier de querer llevar sus proyectos a todo el mundo, bueno, llega el momento en donde él hace un viaje con todas estas ideas en América Latina, ¿no? Pasa por Río de Janeiro, por Buenos Aires, por Colombia, y con todas estas ideas intenta como tratar de meter y representar estas cuestiones que hacen a lo que él trataba de generar con su arquitectura, que era como una suerte de nueva transformación o nueva sociedad o transformación social, ¿no? Acá lo vemos, fíjense, con la Curuchet, esa imagen no es en La Plata, pero es en su estudio, en Francia, ¿no? Ahí lo vemos con Niemeyer, lo vemos con Salmona, en Colombia, con algunos uruguayos,
en lo que podemos llamar una cosa muy cultural nuestra, que es un asado, por lo cual de alguna forma estas ideas tienen mucha penetración hoy en día en arquitecturas de nuestros profesores o de los arquitectos más importantes de Latinoamérica, de nuestros profesores, y cómo eso tiene impacto con respecto a toda esta cuestión de cómo hoy en día puede llegar a ser entendido un centro cultural, un centro deportivo, y cómo eso se relaciona con la ciudad. A partir de eso hay como algunos casos muy interesantes de la arquitectura moderna latinoamericana. Por ejemplo, este es el Museo de Arte Moderno en São Paulo de Lina Bobardi, que de alguna forma conecta con este tipo de arquitecturas que surgen un poco de esas reuniones de los CIAN y de esos proyectos de Le Corbusier, o este ministerio en Río de Janeiro de Niemeyer, donde sigue estando esta noción de espacio público, la relación con la ciudad, independientemente del uso y de la arquitectura que se vaya a generar, o este edificio de Salmona en Colombia, donde el espacio público es como el principal protagonista. El edificio del Museo de Arte de Reidi en Río de Janeiro, a partir de cómo la ciudad o el espacio público se mezcla y se mete en la arquitectura, ¿no? Es una cosa muy interesante, hasta este símbolo que tal vez la expresión más importante de los CIAM y de la arquitectura moderna en Latinoamérica es a partir de la ciudad de Brasilia, donde tiene todas estas cuestiones que un poco imponía el CIAM en su modelo de ciudad y de arquitectura, están como muy bien planteadas en esta ciudad, y este edificio es el Parlamento dentro de la ciudad de Brasilia, que es como el centro, el eje cívico, el centro cultural un poco de la ciudad, que es un edificio que hizo Niemeyer. Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Ahora, digamos, volvemos y venimos a este punto en la historia, en el mundo, hoy en día, otra de las cosas que son muy importantes es que vivimos en un planeta que tiene 7.000 millones de personas viviendo, ¿no? Esta es una imagen de todo el universo, y hay proyecciones que, digamos, el 70% de la población mundial en el 2050, o sea, dentro de 30 años, va a vivir en ciudades, ¿no? Por lo cual, esas ciudades van a necesitar, independientemente de los cambios que se generen, van a necesitar una mayor cantidad de comunicación, van a necesitar una mayor cantidad de producción de elementos de distinto tipo, para alimentos, para vestimenta, para distintas cosas, y por otro lado también va a tener una necesidad de densificarse en territorios que hoy en día son productivos o están vacíos, o redensificarse dentro de los territorios que hoy en día constituyen la ciudad, ¿no? Y eso de alguna forma está pasando en las ciudades hoy en día, no tenemos que esperar al 2050, sino que tenemos que entender que la ciudad es un organismo vivo que todo el tiempo se está transformando, ¿no? Pero se está transformando de una forma muy acelerada, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Esta es una imagen de la ciudad de Buenos Aires, y a partir también, otra cosa que es muy importante, es que esa transformación tan acelerada ha ido construyendo también distintas tramas en el tejido social de la ciudad. Por lo cual la ciudad es una única ciudad, pero se ha ido generando como una gran fragmentación social, ¿no? Donde, bueno, tenemos esta cuestión, ¿no? Fíjense, esta foto es una foto de la Villa 31 hace bastantes años, donde se ve un tipo de tejido dentro de la misma ciudad, un tipo de tejido de mucha marginalidad y otro tipo de tejido de muy alto nivel de servicios, ¿no? Y de arquitectura y de construcción. Eso en general sucede en las periferias de alguna manera, aunque ahí estamos viendo una foto del centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el barrio de Retiro. Pero en general es esta mancha de conurbaciones que cuanto más crece, más genera este tipo de asentamientos y de tejidos en donde el Estado prácticamente no está, no pertenece, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hoy en Argentina hay más de 4.000 villas, hay 3 millones de personas
viviendo un poco en esta condición. Bueno, todos sabemos de esto de que la mitad de la población en Argentina vive bajo condiciones de pobreza, o sea que la cuestión social es una de las cuestiones más importantes, diría hoy, tanto en Argentina como también en Latinoamérica, por lo cual esto de, digamos, este tipo de paisaje es bastante común y lo hemos como un poco adoptado como una normalidad en nuestras ciudades, ¿no? Y eso, de alguna forma, en menor o en mayor medida, también está sucediendo en San Nicolás de los Arroyos, ¿no? Entonces, de alguna forma el equipamiento público como dinamizador social es la oportunidad para volver a pensar este tipo de equipamientos, entendiendo que este tipo de equipamientos puede ser la oportunidad para generar una amalgama, ¿no? Un espacio de encuentro, un lugar que potencie un poco esta vinculación hacia una sociedad más equitativa, más justa, más común entre todos e igualitaria, ¿no? Y en ese sentido hay algunas experiencias en Latinoamérica que un poco tienen que ver con eso, y yo un poco les quería comentar estos ejemplos para que ustedes después sigan estudiándolos. Uno son los parques bibliotecas, que se vienen dando hace un tiempo en Colombia, que es un programa que inició el Estado, que es una suerte de trabajar con toda una serie de red de nuevos equipamientos relacionados con las bibliotecas, y a su vez a esto dotarlo de áreas verdes, de áreas deportivas, que puedan articularse y en esa articulación generen el uso específico, ¿no?, de la biblioteca, pero a su vez la capacidad de generar una integración y una relación con la ciudad preexistente. Esta es la ciudad de Medellín, que es uno de los casos que vamos a ver, en donde la ciudad de Medellín es una ciudad, bueno, obviamente que en Colombia es una ciudad, un país que ha estado muy complicado y muy abigarrado con toda la cuestión del narcotráfico, ustedes también lo deben conocer porque es de público conocimiento, por lo cual también esta herramienta de los parques biblioteca ha sido un elemento para tratar de vincular a la gente joven con la educación, ¿no?, y con el trabajo y no con el narcotráfico, ¿no? Es una de las herramientas que también ha generado el Estado para potenciar esta cuestión. Como les decía, la ciudad de Medellín, para decirles en gran medida, el valle de alguna forma de la ciudad está todo rodeado por montañas. El valle, que es la parte plana, es como donde está la ciudad, por así decirlo, como se dice, ciudad formal, ¿no? Y todo lo que está en las alturas es como los tejidos más de villas, tejidos informales. Y lo que era muy difícil de integrar era esa relación entre las partes altas de la ciudad y las partes del valle, de la planicie de la ciudad. Entonces, antes de que surja toda esta cuestión de los parques biblioteca, para lograr esa integración también hubo una movida muy importante acerca del transporte público, ¿no? Que es iniciativo de toda esta cuestión de los parques bibliotecas, que son ni más ni menos que esto que se llamó el metro cable, que son estas piezas que fueron comunicando las grandes barriadas que estaban en la altura con las partes centrales de la ciudad. Esto lo que posibilita obviamente es generar una comunicación muchísimo más fluida, generar estaciones de espacio público, de relación, y es lo que permitió después pensar en un sistema de equipamientos que potencie este tipo de integración y este tipo de relación en la ciudad. Fíjense, este es el mapa de red de bibliotecas, ¿no?, donde se ven cada una de las piezas. Estos parques bibliotecas están siempre en relación a áreas de marginalidad, las cuales, como decía anteriormente, potencien un poco la integración social y les den a los chicos que viven en ese lugar bueno, herramientas para un futuro muchísimo más sano e integrado a unas condiciones normales, digamos, de vida. Acá vemos un poco este tipo de dibujos donde se empiezan a ver un poco, fíjense, que están como en los bordes.
los parques bibliotecas, que seguramente algunos los conocen, y ahora vamos a ver, vamos a entrar un poquito más como en la arquitectura para ver algunos casos específicamente. ¿Qué es esto, no? La vinculación de los chicos un poco en la escuela, en la biblioteca, y la noción de espacio público como lugar de encuentro e integración. Este primer parque biblioteca que vamos a ver es el León de Grief, en Medellín, de Giancarlo Massanti. Ahí lo ven, son estas suerte de 3 cajas. Está un poco por acá. ¿Se ve mi mouse? Bien, está un poco por acá, y esto es un poco parte de toda esta cuestión, y lo que intenta hacer es un poco integrarse a todo este barrio, ¿no? Acá vemos un poco el desarrollo del plan, ¿no? Fíjense que también empieza a haber áreas de uso de tipo deportivo. El deporte es muy importante también en la vinculación y en la relación social, en la integración. Acá podemos ver esa cancha que se relaciona un poco con todo ese borde, todo este borde de barriada, ¿no? Y cómo el edificio aparece como una pieza que intenta articularse con el barrio, pero a su vez también intenta articularse con esta pieza para generar como un nuevo espacio público, como una suerte de nuevo parque, relacionarse con las actividades al aire libre, y esa es un poco la noción del edificio, ¿no? Por otro lado, hablando específicamente del edificio, ahora lo vamos a ver, básicamente son estas 3 cajas que lo que intentan hacer, fíjense que son 3 cajas iguales, ¿no? Pero en realidad son diferentes, y lo que intentan hacer como idea conceptual es esta cuestión del paisaje. Fíjense que la caja puesta en el punto A es una caja que de alguna manera obstaculizaría, digamos, de alguna forma, la relación con el entorno y con el paisaje de la ciudad, y cómo a partir de esto de bajarlo, está bien que estamos hablando de un terreno que topográficamente tiene otra concepción, por ahí diferente al lugar donde vamos a trabajar nosotros, pero es interesante ver cómo también el lugar, desde el punto de vista de su lógica, de su planimetría, de cómo es topográficamente, también nos puede dar elementos para trabajar en la idea del proyecto, ¿no? Y que básicamente lo que construye ahí es esta noción de mirador, ¿no? De espacio público, de que no solo tiene específicamente cuestiones relacionadas con el uso específico del edificio, sino que a su vez construye espacios públicos donde la gente puede mirar la ciudad, puede juntarse, puede relacionarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es una arquitectura que está generada a partir del corte, a partir de este espacio mirador, a partir de vincular esta relación del terreno, ¿no? Con este mirador, y después el uso específico empieza a estar como más por debajo, la construcción de la caja, un único elemento, arquitecturas también no muy complejas desde el punto de vista de cómo son concebidas, son cajas de hormigón, sin mucho más. Esta es un poco la maqueta del proyecto, donde se ve claramente la idea de los espacios miradores, ¿no? De las cajas. Y fíjense, desde el punto de vista del programa, una caja es un espacio de administración y servicios, otro es el área específica de biblioteca, y otro es el auditorio, ¿no? Ahí bueno, se ve un poco pixelado, pero se alcanza a ver un poco que a partir de la misma pieza se definen como 3 distintos programas, y después aparece un espacio de vinculación, ¿no? Con servicios comunes, con el espacio de acceso, que intenta un poco vincular todo esto, ¿no? Que es el espacio que siempre nosotros decimos, el espacio intermedio, ¿no? De vinculación entre los distintos ámbitos específicos, como vemos acá, que puede ser el espacio de biblioteca. Otro ejemplo de parque biblioteca es este parque biblioteca Belén, también en Medellín, de Hiroshi Nato, que, bueno, como vemos en esta primera imagen, fíjense que tal vez la idea que le da sentido a este proyecto es esta suerte de gran espacio cuadrático, este cubo, esta pieza cuadrada de una suerte de naturaleza artificial que es un espejo de agua. Y es un edificio hiper simple, ahora lo vamos a ver,
o del lado más bajo del edificio, hacia ese zaguán que va entrando, la relación del edificio en esta construcción, por ahí de una arquitectura como totalmente neutra, negra, ¿no? Como totalmente diferente, y por otro lado el paisaje de la ciudad, y cómo este es el hall para ingresar al edificio, que está como en el centro del edificio, cómo de alguna forma desde este lugar notamos la presencia de la ciudad, estamos como en la vereda de la ciudad, por así decirlo, en el espacio público, pero a su vez estamos dentro del edificio y vemos como los espacios para ingresar al edificio, los espacios intermedios, por lo cual es como sumamente interesante esa relación que no queda claro dónde estamos adentro y dónde estamos afuera. Por lo cual hace como una vinculación muy interesante del espacio público con la arquitectura. Difuminando un poco esos límites tan tajantes por ahí que a veces tiene la arquitectura entre el interior y el exterior. Acá vemos un poco el corte. El número 1 es el lugar por donde entras. Para un lado tenés como el área de biblioteca específica y para el otro lado tenés como un área más de sala de auditorio y demás cuestiones. Acá lo vemos en planta. Fíjense que está totalmente regulado y es como muy simple el proyecto, pero va teniendo también como esta suerte de piezas que se van como vinculando al espacio público, ¿no? Como, casi como un hormiguero, y va como generando distintas áreas grisadas, ¿no? Distintas áreas de relación con el territorio, y va construyendo ese tipo de espacios. Estos son espacios específicos, ¿no? Las áreas de biblioteca y de relación que decíamos recién, y las áreas de auditorio que vemos, los espacios intermedios, que son todos estos espacios que siempre pensamos de relación, donde aparecen los elementos de movimiento. Pero por sobre todas las cosas, esta sensibilidad para generar en cada lugar o en cada escala el acercamiento a esta cuestión como más plástica del espacio, ¿no? Y cómo a su vez esto es la oportunidad para generar una relación con el paisaje, ¿no? Donde la arquitectura plantea como un montón de escalas, ¿no? De desarrollo, de arquitectura. Este es un edificio bastante conocido y ha tenido muchos premios a nivel internacional. Es muy interesante este tipo de arquitectura. Ahora si pasamos y digamos, damos vuelta a la hoja y vemos un poco el tema de los centros culturales y deportivos, por ahí es interesante ver esta película, capaz que seguramente todos la han visto, que es Luna de Avellaneda, que es una de las películas tal vez de estos últimos tiempos argentinas, que un poco retractan esta cuestión, si se quiere, que veíamos al principio acerca de cómo la ciudad, a partir de esta transformación y de este crecimiento, ha ido como generando una gran fragmentación social, y en esta fragmentación social se ha ido como construyendo como otro tipo de sociedad, en la cual esta película representa de alguna manera a partir del club, ¿no? Que el club era como el lugar donde todos los trabajadores iban con sus familias y estaban dentro de los clubes donde se hacían las fiestas, y era un poco como el lugar social de la sociedad, como de alguna forma estos espacios, hoy en la modernidad, de alguna manera han quedado un poco relegados de esa trama social. Un poco se ve en esta foto a Darín tratando de limpiar la cancha de básquet, que ya no está tan acudida, mirando un poco cómo se cae el techo, como que no llegan a fin de mes, y como que es muy difícil sostener este tipo de equipamientos, digamos, en la trama social, ¿no? Una trama social que ya no acude tanto a estos espacios, por lo cual es interesante poder retomar un poco esta idea de los clubes a partir de la noción de los centros deportivos o los centros culturales. Y en ese sentido, el Faro de la Cultura, que fue un concurso que se hizo hace unos años, esta es la propuesta de Monobloc, que es un estudio de Buenos Aires que ganó el primer premio, que es un centro cultural, tal vez no tiene cuestiones deportivas, pero sí, a partir de la arquitectura, genera esta noción de uso específico en relación a la cultura,
y en relación a determinadas cuestiones de uso relacionados con el equipamiento cultural, pero sobre todo tiene una noción muy clara en relación a esta construcción de equipamiento relacionado con el espacio público. Disculpen esta calidad del dibujo, que este es un croquis de Roberto Frangella, que lo hizo, él era un poco uno de los asesores de concursos, porque se ve ahí un poco la ciudad de Buenos Aires y la Villa Rodrigo Bueno, que es un poco donde se hizo este concurso, que es esta que está acá, es una villa que está ahí en Puerto Madero, cerca del río, ahí en la reserva ecológica. Se hizo todo este barrio de viviendas sociales, muy interesantes en ladrillo visto, que están muy bien construidas y el proyecto muy interesante para de alguna forma generar el receptáculo de vivienda social para toda esta barriada que aparece al costado, que es este tejido de villa y de marginalidad, para dar una mejor condición de vida y hábitat a esas personas. Y en el medio de todo eso aparece la posibilidad de hacer un edificio, que es esto del Faro de la Cultura, que fue un concurso nacional, que es el que ganó Monobloc, un equipamiento público que pueda hacer a las veces de espacio de relación con respecto a toda esta trama, ¿no? Que es una trama, obviamente, que viene de una barriada que es totalmente diferente, como veíamos al principio, de lo que podemos llamar la ciudad formal, aunque todos somos parte de la misma ciudad. Este es el Faro de la Cultura, que todavía no está construido, pero este es un poco el proyecto, imágenes del concurso, donde una de las cosas centrales del proyecto, además que es un proyecto hipergeométrico, hiperaustero, ¿no? Bien resuelto desde el punto de vista de cómo está planteado en su sistema espacial y físico, plantea sobre todo esta noción de apertura, de vinculación, de generar parte del programa dándole una flexibilidad tanto para usarlo internamente dentro del faro, digamos, del espacio público, del propio equipamiento, pero a su vez también que esto pueda estar abierto y relacionado con el propio barrio, ¿no? Fíjense este lugar que es totalmente flexible, que un poco creo en las bases aparecía como un lugar donde se podían dar como distintos tipos de ferias, distintos tipos de eventos, y cómo de alguna manera el proyecto lo mete dentro del edificio, pero a su vez también lo abre y lo vincula totalmente con el espacio público, con la ciudad. La construcción también a partir de elementos muy simples, de toda una arquitectura realizada con elementos metálicos. Acá vemos un poco el esquema, que es un esquema en L, ¿no? Donde aparecen como todos los elementos más pequeños, a partir de una rigurosa grilla estructural y espacial, y esto da cuenta un poco de un volumen general, donde aparece después este gran espacio, que es el lugar de esta plaza que veíamos recién, cultural, y a su vez también el espacio de auditorio que veíamos recién. Está como muy marcado en esto que decíamos, este rigor geométrico, esta estructura que se ve también por fuera y es parte un poco de la arquitectura propuesta. Lo vemos también en sus elementos, ¿no? de cierre del edificio, como así también de su trama en el techo, a partir de esta cuestión medio como de ingreso de la luz cenital, por así decirlo, pero a su vez también haciéndonos ver un poco como una arquitectura como industrial, pero más liviana. Estas son un poco imágenes del espacio interior. Y este es el tercer premio que creo que sacó Nevio, que lo alcancé a poner un poco para también nombrar que Nevio, él sacó, con su equipo sacó el tercer premio de este concurso y bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad de... Después seguramente Nevio les contará el proyecto de él como un poco para seguir profundizando en este tipo de cosas. Bueno, ahora siguiendo y pasando, si bien no seguimos trabajando con esta cuestión del club y de alguna manera volvemos a Bogotá, a Colombia, ahora a otra ciudad de Bogotá,
parecía interesante contarles este centro deportivo, recreativo y cultural, que está dentro de un parque metropolitano de FP Arquitectura, que es de alguna forma una manera de entender un problema de otra forma, que es a partir de la vinculación de una pieza longitudinal, poner un programa muy variado y muy definido, ¿no? Esta, a su vez, también relacionado con un parque. Fíjense, todo este parque que vemos acá, y cómo aparece esta nueva pieza, que lo que intenta hacer, como decíamos recién, es articular diferentes cuestiones del programa, pero entendiendo una única pieza que tiene relación con la ciudad y con el parque. Esta cuestión que veíamos del inicio conceptual de los proyectos, el tema de la apertura visual, las plazas de acceso, conexión peatonal, a partir de un desnivel, que ahora vamos a ver cómo eso se relaciona en el proyecto, cómo aparecen las distintas visuales, la idea de lo tectónico a partir de la estructura propia y lo estereotómico a partir de cómo el proyecto también se vincula con el suelo, con la tierra, cómo aparece la grilla a partir de todos estos elementos y la geometría, cómo esta pieza también puede servir para generar relaciones de distinto tipo, generar una relación entre el parque y la ciudad, ¿no? Que es un poco todos estos espacios que aparecen como espacios pasantes de relación por debajo de la pieza y generar una vinculación entre la ciudad y el parque metropolitano, ¿no? Independientemente del uso que pueda tener el edificio todo el tiempo, ¿no? Como que genera una trama de relación entre la ciudad y el parque, y a su vez el edificio tiene otra manera de relacionarse independientemente de estas relaciones. Fíjense, natación, espacios de gimnasio, espacios de cancha y áreas de otro tipo para trabajar en el edificio. Acá vemos un poco ya más específicamente, fíjense que esta es la planta baja y se ven las pasantes, ¿no? Estas pasantes entre la ciudad y el parque, pero a su vez también aparecen en los espacios, por ejemplo, de pileta, la cancha, los espacios por ahí más culturales, ¿no? Y fíjense también dentro de esto cómo aparecen ámbitos de grandes luces, que es como este cañón corrido, y ámbitos de luces pequeñas, donde aparecen los espacios de servicios, los vestuarios, las gradas, las áreas de administración, de guardado, etcétera, 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 ¿no? Esto se da a partir de las distintas plantas. Estos espacios también tienen mucho volumen por la necesidad de generar estas espacialidades en la posibilidad de estos deportes. Esto, lo tectónico y lo estereotómico que veíamos hoy, la posibilidad de que en el corte aparece esta vinculación con el terreno para generar estas piezas, estas micropiezas que toman como todos los programas más chicos con una estructura propia, y después aparecen las grandes estructuras con estas grandes luces para poder dar cobijo a todas estas grandes piezas como la pileta, las canchas, etc. Ahí se ve la imagen general. Esto es un poco lo que veíamos con respecto a cómo, fíjense cómo el parque se integra en esta suerte de nivel que permite, por otro lado, que uno pueda pasar sin tener vinculación con el edificio. Fíjense en estas grandes puertas de relación entre el parque y la ciudad, y a su vez el edificio pasa como por arriba en estos niveles de vinculación con las gradas y con las canchas, con las piletas. Estos patios que aparecen de relación entre uso y uso, entre la pileta y ahí seguimos. Bueno, continuamos. Lo que decíamos acerca de la relación que se da en estos espacios pasantes entre el parque y la ciudad, independientemente del uso que está dado por encima de este nivel a partir de los programas específicos del edificio, ¿no? Estos patios que hacen a la vez de relación entre uso y uso, entre la pileta, la cancha, que son como grandes articuladores dentro de esta gran pieza,
Y después los espacios específicos que vemos, por ejemplo, esta es la cancha con sus gradas. Fíjense que al costado de las gradas aparecen todos estos espacios que veíamos en la planta, que están más relacionados con los vestuarios, los espacios de guardado, espacios de administración, todo este tipo de espacios como mucho más pequeños. Y por otro lado también vemos la pileta, ¿no? Que es un poco lo mismo que veíamos recién. Esta es un poco la imagen de la pieza en el paisaje, con esta es como un gran edificio pergolado, donde se ve esta instancia de relación con el propio parque, como el verde sube hacia nivel, se ven esas relaciones entre la ciudad y el parque, por lo cual también es interesante ver cómo el edificio se transforma en una única pieza en el paisaje, independientemente de estas cosas diferenciadas que tiene el programa, ¿no? Y como último tema, para ver dentro de estas cuestiones que estamos evaluando, para tratar de ver una primer pincelada acerca del equipamiento público como dinamizador social, aparecen los CESC, ¿no? Que son estos edificios que están dispersos en todas las ciudades de Brasil, que de alguna forma son parte del Servicio Social de Comercio, que es una institución, es una institución privada de Brasil. Bueno, ahí dice, sin ánimos de lucro, que actúa en las áreas de educación, salud, cultura, ocio y asistencia, y de alguna manera un poco lo que está buscando este tipo de edificios en las ciudades es proporcionar calidad de vida, bienestar, un poco a los trabajadores de comercio, bienes y servicios y turismo, que es un poco lo que veíamos recién con respecto a todo lo que sucedía con los clubes en las distintas ciudades de Argentina, pero tal vez en otra época, ¿no? Donde por ahí la trama social tenía como otras relaciones un poco con este tipo de espacios. Esto también está sucediendo en Brasil, lo de la fragmentación social y digamos, dos tipos de ciudades que conviven dentro de la misma ciudad, pero este tipo de edificios y este tipo de equipamientos generan una oportunidad para una vinculación. Fíjense, está ubicado en 26 estados dentro de Brasil, tiene 623 unidades fijas, bueno, tiene 7 millones de clientes habilitados, y un poco trabaja dentro, estos edificios tratan de generar como esta vinculación, la educación, salud, ocio y cultura, para generar una vinculación más importante con respecto a toda esta cuestión de dinamismo en relación a lo público, a lo social, a tener herramientas para que los jóvenes no terminen, digamos, en la marginalidad, ni tampoco en el narcotráfico, sino que tengan elementos o herramientas para poder salir adelante, ¿no? Y es muy interesante porque el planteo de este tipo de edificios, vamos a ver el SEX de Guarulhos en Sao Paulo, en Brasil, de Alpian Arquitectos, que bueno, es un edificio que cuando lo vemos es como una suerte de, se nos vienen un montón de ideas a la cabeza, tal vez diferente a los edificios que veníamos viendo recién, porque es como una suerte de vinculación entre un área como comercial y a su vez de equipamiento deportivo, y son como piezas como muy interesantes porque tienen un montón de particularidades de tipos de programas muy híbridos, yendo desde lo estrictamente deportivo hasta lo cultural, educativo y social, por lo cual es como sumamente interesante como dinamizador social, un poco como lo que venimos viendo. Este es un poco el proyecto, que lo vemos, fíjense, está en una barriada de Sao Paulo, y por otro lado también es que este tipo de edificios hacen que de alguna forma la arquitectura se exprese con todos los elementos para potenciar un poco también que es posible ser parte de una experiencia como esta, de una experiencia arquitectónica de alguna forma de primer nivel, construida con buenos materiales, con buena espacialidad, digamos, y que esto también sea parte de un proceso social, ¿no? La verdad que este tipo de equipamientos es muy beneficioso para
para poder generar la posibilidad de una transformación. Como siempre vemos de dónde nacen un poco las ideas y vemos que este gran corte longitudinal a partir de una cuestión medioambiental, de sustentable, esta noción de, bueno, sabemos que Brasil como es un país, digamos, con un clima tropical, hace mucho calor, y aparece esta noción de gran techo, ¿no?, que controla un poco la luz solar y genera como un microclima dentro de un gran espacio, que es como un espacio de vinculación de todo el edificio, pero también es como un espacio de relación con el espacio público, que ahora lo vamos a ir viendo, que es un poco como este gran atrio de planta baja y 2 niveles, que te va vinculando un poco con todos los elementos, partes del programa, que un poco veníamos viendo, y potencia también la idea de las grandes luces y las luces intermedias y pequeñas que tienen este tipo de programas. Acá lo vemos en la planta. Eso que veíamos recién es el corredor este del centro, donde aparece el número 1, después aparece una rampa, que ahora la vamos a ver, que está como, es como un articulador entre este espacio de ingreso social y el espacio 2, que es el espacio de las canchas. Después a los costados empiezan a estar como todas las áreas de servicio, el área de auditorio, el área de exposición de arte, el área de salud, hay áreas odontológicas, de consultorios externos, bueno, está toda la parte del estacionamiento. Esta es un poco la relación que les decía, cómo el edificio plantea también toda esta cuestión como más de tipo comercial, ¿no?, que vemos cuando vamos a un área muy grande comercial, que es esta relación entre la calle y el espacio intermedio, ¿no?, que potencia muchísimo toda esta cuestión de espacio público y de relación, donde ahí puede pasar cualquier cosa, independientemente del uso que vayamos a hacer en este tipo de edificios. Acá vemos la rampa, fíjense que articula entre el hall, todos los usos que tiene al costado, pero a su vez hay una cancha por detrás, que fíjense que también el techo no sigue siendo el mismo techo, sino que es un techo más rudimentario, que vemos ahí de unas cabriadas que aparecen al fondo, y también se dispone como una suerte de jardín intermedio entre estas dos piezas. Ahí lo vemos más arriba, ya está como más conformada la rampa, y empezamos a ver también un poco la pileta, todo el tema de vestuarios en relación a la pileta, áreas de biblioteca y el área específica del auditorio. Es una pileta semiolímpica, fíjense cómo está relacionada con este espacio, y puede convivir dentro de esta misma estructura espacial y física, relacionada también con otro tipo de áreas. El área del auditorio, bien cerrada con su propio clima y su propia lógica, y el área de biblioteca puesta también en ese lugar. Por otro lado, al costado de todo esto aparecen como todas estas estructuras de deporte exteriores, que también son importantísimas, ¿no? Las piletas, la cancha de fútbol, las canchas de básquet, handball, vóley, la cancha de tenis, que un poco lo podemos ver en este lugar. Y esto también es parte del diseño, y cómo esto a su vez se relaciona con la ciudad por ser exterior, se relaciona con la ciudad y a su vez se relaciona con el edificio. Cómo aparece el tema del color como una cuestión de diseño, que es como muy interesante, y cómo esto también puede hacer de relación con, digamos, con el diseño del espacio público que queda en los costados o por fuera, o la relación que estos pueden tener con respecto a eso. Me parece que también eso es un motor como sumamente interesante para el proyecto y también para pensar el equipamiento, ¿no? Ahí vemos un poco la relación de las piletas del exterior hacia el interior del edificio. Vemos otra planta que sigue por encima. Una imagen de cómo se ve desde el primer piso este espacio central, y cómo, fíjense, desde el hall podemos ver lo que sucede en la ciudad, o sea que es totalmente transparente, y eso se logra a partir también de la escala que propone el edificio, ¿no? Y cómo este espacio empieza a ser como todo lo más importante que propone este edificio para relacionar las distintas actividades. Un poco cómo se ve por fuera, una imagen más nocturna, y bueno, y llegamos un poco a nuestro tema, que es el Centro Cultural Deportivo Social, que es un poco el ejercicio que tenemos por delante.
el lugar donde tenemos que trabajar, que es este terreno, que está un poco en relación a distintas cuestiones importantes dentro de la ciudad. Es un lugar muy central, está relacionado con áreas de la ciudad, con el tejido, está relacionado con esta suerte de iglesia tan importante para la ciudad, que tiene un uso horario, digamos, anual bastante heterogéneo, ¿no? Por momentos todo ese espacio se llena de multitudes y de gente, y por momentos está vacío. Por otro lado, esta relación con la costa, tan característica de San Nicolás, el río, cómo es esa relación, por lo cual hay múltiples escenarios de relación y de pensamiento para el proyecto, para poder analizar y desde ahí construir una teoría, una sensibilidad con respecto a esa relación. Tenemos un área de trabajo de 120 metros de ancho por 200 metros, bastante importante para poder proponer el edificio. Tenemos que también medir y ver la posibilidad de algún pequeño declive que puede llegar a tener este terreno en 200 metros, que creo que hay algún tipo de desnivel mínimo, pero lo hay en esa distancia, y tal vez nos puede servir para pensar el proyecto. Y como última cuestión, consignas un poco para crear el proyecto en el sentido de lo que estuvimos viendo cuando hicimos el trabajo anterior, que creo que estos 5 puntos son muy importantes para que ustedes tengan como guía para pensar un poco el proyecto cuando estén trabajando, ¿no? Uno es, como venimos viendo, es toda esta cuestión del inicio conceptual, de poder poner en palabras y en dibujos muy, muy básicos, desde dónde sale un poco la idea del proyecto. Eso es necesario. Como segundo tema, y como veníamos viendo, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el edificio tiene que integrarse con el entorno, pero en la noción de construir un conjunto. O sea, un conjunto en el sentido del propio edificio, como así también el propio edificio con el espacio público, o sea, con toda esa área. O sea, y toda esa área también tiene que tener una propuesta de integración con respecto a la ciudad. A la ciudad o a lo que es la iglesia, lo que es el río, lo que es el tejido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso debe estar. Como tercer punto, es fundamental que en esta integración haya una inclusión muy fuerte del espacio público, que es un poco lo que veníamos viendo, ¿no? El espacio público es el espacio que nos encuentra y que potencia esta suerte de dinamización de lo social, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar en nuestra propuesta una relación de espacio público, como dice acá, en relación a los ámbitos intermedios o espacios de circulación de la propia propuesta, ¿no? Eso va a ser a las veces de ligazón un poco con la sociedad y con la ciudad. Como cuarto tema, que ya vamos como acercándonos más al tema del edificio, van a tener que construir un sistema espacial integrado de partes diferenciadas, ¿no? O sea, que es un poco esto que veíamos en los distintos ejemplos. Y como quinto tema, es la definición y relación de estructuras espaciales y físicas diferentes entre ámbitos muy grandes y ámbitos muy pequeños. Esto un poco se pega al cuarto punto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por momentos vamos a tener que crear espacios que le den cobijo, por ejemplo, a la pileta, le den cobijo, por ejemplo, a la multicancha, y eso a su vez, además de espacial, tiene que tener una estructura física, por lo cual vamos a tener que trabajar con grandes luces. Por otro lado, vamos a tener sistemas espaciales muy pequeños, que van a cobijar los vestuarios, las áreas de servicio, los depósitos, las áreas de administración, etcétera, 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 que van a tener que de alguna forma convivir con todo este mundo de grandes luces. Por lo cual ahí hay un gran tema de pensamiento de proyecto, en ver cómo estos dos mundos, estos dos universos,
se pueden articular. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y esperemos que comenzar este nuevo ejercicio y poder llegar a tener muy buenos proyectos.